Hermanos, Dios les bendiga. Cuando llegamos esta tardecita y nos saludó la hermana Arteaga, recordé el texto que dice: donde haya 2 o 3 en mi nombre, ahí estaré yo. Pero qué gusto que no nada más somos 2 o 3, ¿verdad? ¿Cuántos somos? 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19. Por lo menos aquí adentro somos 19. Es una bendición. En San Jacinto, donde estamos abriendo obra, empezamos 5, de repente somos 20 y nos sentimos así como que bien contentos porque el lugar es chiquito. Aquí está. Los 19 de repente se riegan y no se ven. Pero se dan cuenta lo solemne que es la declaración de parte de Dios cuando dice: 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré con ustedes. Que la majestad del cielo haga esa promesa. Eso es impresionante. Es una gran promesa y una gran bendición. Solo se necesitan 2 o 3 convocados en su nombre. Entonces, qué lindo saber que este grupo de hermanos provocamos la presencia de su majestad del Rey y disfrutemos de su presencia. Quiero presentar un tema que he titulado: de la vergüenza a la honra. Vamos a ver. Padre amoroso, te pido una bendición para que unjas mis labios con tu Espíritu Santo y permitas que a través de ellos fluya el mensaje de tu palabra. Tú sabes que soy un hombre pecador y por lo tanto indigno de predicar tu evangelio, pero tú llamas a pecadores, los perdonas, los purificas, los santificas, los capacitas y los envías a predicar. Gracias, Señor, por ese privilegio que me das, y te pido, Señor, que tu Espíritu fluya. Pero no solamente te pido una unción por mis labios, te pido que unjas los oídos de los hermanos que se han congregado esta noche, porque también es importante, Señor, que ellos disciernan espiritualmente el mensaje, porque este mensaje es tuyo, no es nuestro. Por lo tanto, úngenos a todos para que tu Espíritu guíe este estudio y nos ayude a crecer, a ser inspirados, a ser fortalecidos y bendecidos como iglesia, como personas y como familias. En el nombre de Jesús. Quiero empezar con 1 Corintios 1, 18 al 24, si son tan amables en buscar con sus Biblias. 1 Corintios 1, 18 en adelante. Pablo dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, dinamita pura, dunamis, es el término que se utiliza en el original griego, es pura dinamita. Versículo 19: pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Qué preciosas y profundas palabras. ¿Qué es lo que más te avergüenza? Piensa en este momento en una anécdota en tu vida
que tú le recuerdas y dices, no hombre, qué vergüenza. O algo que tú realmente no te quisieras ver envuelto, no quisieras que te sucediera porque qué vergüenza. ¿Viene algo a tu mente? Algo vergonzoso. No te pido que lo cuentes porque es vergonzoso, ¿verdad? Pero creo que a todos a lo largo de la vida hemos enfrentado una situación muy vergonzosa. Un amigo mío, pastor, que no voy a mencionar su nombre porque su papá todavía ministra por aquí, por algunos rumbos, ya un hombre jubilado, un gran psicólogo. Este amigo pastor, en un campamento, pues venía caminando de las regaderas, de los showers, con su toalla envuelta, solamente con su toalla envuelta del ombligo para abajo. Y había un grupo de señoritas de la iglesia que estábamos cerca, y entonces él se sintió un poquito cohibido, tímido, de ser pastor y pasar por donde estaban las señoritas cuando venía del shower. Así que se apresuró y en la prisa se le cayó la toalla, enseñando sus gloriosos colores que el sol no había bronceado. Y de la vergüenza él agarró y se tapó la cara y salió corriendo. Se tapó la cabeza y salió corriendo. Cuando me lo platicó le dije, pero ¿por qué te tapaste la cabeza si lo que te da vergüenza enseñar era lo que diste haber tapado? Hermano, me dice, ya las muchachas habían visto todo, así que me aseguré de que no se fijaran de quién era. Es que se tapó con la cabeza. Qué vergüenza, ¿verdad? Sí, creo que la desnudez es una de las cosas que nos avergüenza. Claro, si tú eres una modelo o eres un tipazo que tiene un cuerpo así para presumir, a lo mejor no te avergüenza. Pero creo que hasta las modelos sí les da vergüenza desnudarnos. Que alguien nos vea desnudos crea inseguridad, pero siempre queda un grado de vergüenza. Bueno, voy a retomar el concepto más adelante. La crucifixión fue un método cruel y terrible para castigar, particularmente usado, fíjense, durante 1000 años de historia. Los persas, los seleucidas, los judíos, los cartagineses y los romanos usaron la crucifixión desde el siglo VI a.C. hasta aproximadamente el siglo IV después de Cristo. 1000 años de historia, la crucifixión fue usada como un instrumento cruel y terrible para castigar. Se detuvo cuando durante el Imperio Romano, Constantino el Grande, el primer emperador cristiano, abolió la crucifixión allá en el año 337 después de Cristo, debido a la gran veneración que se le hacía a Jesucristo, la víctima más famosa que murió por crucifixión. Y al hacerse el emperador cristiano, no más crucifixión, no más se iba a emplear ese método. Ahora, nada más les recuerdo, porque sé que aquí en esta iglesia son hermanos estudiosos, conocedores, pero nada más les recuerdo 6 aspectos de la crucifixión, muy leves. Número 1, la persona era azotada cruelmente previo a ser crucificada. Segundo, la persona tenía que cargar el patíbulo, el poste superior, lo tenía que cargar ya con el dolor de los azotes recibidos en los castigos, tenía que cargar su patíbulo hasta el lugar de la crucifixión. Número 3, las manos y los pies se amarraban casi siempre y se clavaban. Por eso a veces no siempre era entre los huesos, a veces era directamente en la mano, que aunque la mano no podía sostener la fuerza de los huesos, se podía desgarrar, por eso los amarraban también. Entonces encontramos que hay orificios en la palma como los hay en la muñeca, porque también eran amarrados, y también en la parte de los tobillos. Imagínense
el golpe del clavo, ¿no? Si a veces con una espinita andamos llorando, especialmente los hombres, ¿verdad? Que somos bien machines. Imagínense esos clavos. Bueno, 4, la base en los pies era importante para mantener una postura incómoda, o sea, siempre había una basecita en el poste para obligar que el crucificado quedara de lado con los clavos y los pies doblados en esta posición, más incómodo. Y eso compromete la circulación también, aparte de la tortura, aparte del dolor de los clavos, la postura incómoda. Eso creaba más agonía. Número 5, se colocaba la razón de su crucifixión. ¿Recuerdan a Jesús? ¿Cuál fue la razón? Rey de los judíos. Por eso lo amamos. Y 6, le rompían las piernas con un marro, con un fierro. ¿Por qué le rompían las piernas? Porque al estar agonizando, a veces podían agonizar por días. Entonces, la persona quiere respirar. Y cuando respiramos profundamente, te empujas en las piernas. Pero al romperte las piernas ya no tienes esa fuerza, entonces te asfixias. Entonces la agonía es peor. Bueno, por mencionar esos detalles, recordar la crucifixión nos debe hacer recordar cuán valioso es lo que Jesús hizo al llegar a esa cruz. Ahora, la crucifixión era mayormente usada para castigar agitadores religiosos, agitadores políticos, piratas, esclavos y aquellos que no gozaban de ningún derecho civil. Y bueno, miren, por ejemplo, Darío I, rey de Persia, crucificó 3,000 oponentes políticos en Babilonia en el año 519. ¿Cuántos? 3,000. En el año 88 antes de Cristo, Alejandro Janeus, rey judío y también sacerdote, crucificó 800 fariseos oponentes. ¿Qué matazón? De acuerdo al historiador judío Josefo, Varus crucificó cerca de 2,000 insurgentes después de la muerte de Herodes. Y este mismo historiador Josefo afirma que durante el sitio a Jerusalén en el año 70 había tantas cruces fuera del muro que no se podía colocar una cruz más al lado de la otra. Imagínense, había tantas que ya no cabía lugar para otra. Incontables. Ahora, nosotros sabemos que en el año 31 Poncio Pilato crucificó a Jesús de Nazaret, el cual sufrió colgado en esa cruz, agonizando por aproximadamente 3 horas. La pregunta que yo hago esta noche, que me hago a mí y que te hago a ti, al estudiar la cruz como instrumento de castigo a lo largo de 1000 años de historia, miles y miles de crucifixiones, ¿qué hace que la cruz de Jesús se distinga de todas las demás? ¿Por qué la cruz de Cristo significa tanto para sus seguidores, nosotros los cristianos? ¿Qué es la diferencia? Y por eso quiero llevarnos a Colosenses 2:15. ¿Me acompañan? Colosenses 2:15, hablando de la muerte de Jesús en la cruz, dice: despojando a los principados, despojando a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. Hay 3 palabras, 3 verbos bien importantes que veo en este versículo: despojándolos, exhibiéndolos y triunfando o derrotándolos.
Amén. Dice que despojó a los principados y las potestades. Está hablando de las fuerzas satánicas. Los desnudó. Eso significa despojarlos. Por eso mencioné la vergüenza en la introducción. Qué vergonzoso es el que alguien venga y te desnude. Qué vergonzoso es estar desnudo frente a algo extraño. Qué vergonzoso fue, dice Pablo, para las potestades de las tinieblas lo que Cristo hizo con ellos. Primero los avergonzó despojándolos públicamente. Segundo, los exhibió. Y tercero, los derrotó. Poderosas palabras de Pablo con respecto a lo que recibimos por la gracia de Jesús como resultado de la cruz y de lo que Jesús hizo en ese instrumento de tortura. Un instrumento de vergüenza, de horror. El cristianismo lo mira diferente. Los testigos de Jehová, por ejemplo, dicen que no deberíamos exhibir la cruz porque fue un instrumento donde murió el Hijo de Dios. Es como poner un adorno a una pistola de un asesino que mató a tu hijo y amar esa pistola. Es no haber visto. Esa opinión a mí me parece no ver el significado de este texto de Colosenses 2:15, cuando dice que gracias a lo que Jesús hizo en la cruz, el Señor Jesús expuso, avergonzando a las potestades de las tinieblas. ¿No les parece profundo? Y hasta parece divertido, porque qué bonito se siente cuando tu enemigo es expuesto y avergonzado. ¿Cómo te sientes? Cuando alguien te está fastidiando la vida y te está molestando y te está destruyendo la vida, y viene alguien, lo expone y lo avergüenza y lo saca de tu vida. ¡Ah, qué alivio! Bueno, Pablo está diciendo exactamente eso. En la cruz el poder de Dios enfrentó al poder del adversario y lo venció. Voy a decir esto: el enemigo fue exhibido ante el universo. Ya todo el mundo sabe quién es él. Saben que mi papá, Pastor Javier Sotovalle, que tiene 89 años, por más de que corre no alcanza al Pastor Arteaga, pero va casi pisándole los talones, ¿no? Cuando mi papá era joven y todavía profesaba otra religión, él sentía simpatías por el diablo. Pero es que es hasta que entendemos lo que el diablo realmente es e hizo, es de que esa simpatía se va. Cuando daba estudios bíblicos en prisión, tenía un compañero que me recordaba a mi papá y me decía que sentía simpatías por el diablo. Cuando le abrí la Biblia y estudiamos lo que es el diablo y lo que ha hecho el diablo, como que la simpatía se le empezó a ir. Es que Cristo expuso al diablo y a sus demonios en la cruz. Una perspectiva que no vemos fue mostrada en el universo espiritual. El enemigo fue exhibido. Lo único que puede hacer este enemigo ahora es acusar, porque fue reducido simplemente a un mentiroso. Eso es lo que es. Un simple mentiroso al que se le descubrió la trampa, se le descubrió el misterio, se le descubrió la mentira. Sus cuentos son solo cuentos. Por eso una de las cosas que más temen los siervos de Dios cuando enfrentan a un endemoniado y hay que liberar, lo primero que pensamos es: me va a exponer. El diablo habla y grita y me va a exponer, porque todos tenemos como una cola que nos pisen, ¿verdad? Todos. Y tenemos miedo que el diablo exponga esa colita que no se ve. ¿Dónde está? Allá, no se ve. Pero písenla y me va a dar cuenta. Achaquen la colita porque todos tenemos errores y pecados en la vida y el diablo los va a usar. Y el diablo quiere exhibirte, avergonzarte.
Y por eso uno le tiene miedo a las liberaciones. Nosotros no practicamos exorcismo sino liberación. Entonces, ¿por qué creerle al diablo sus mentiras? Jesús dijo en San Juan 8:44 que el diablo es el padre de la mentira. Por lo tanto, si él te quiere exhibir con cualquier pecado que a lo mejor sí cometiste, en realidad lo único que tú tienes que estar seguro es que ese pecado fue confesado, y de acuerdo a 1 Juan 1:7 y 1:9, si tú confesaste, ese pecado fue ¿qué? Perdonado. Y si fue perdonado, no existe en tu récord. Y si alguien te quiere exhibir, ¿exhibir de qué? ¿Con quién? Si el Señor no mira más que un récord limpio por la sangre de Cristo. Satanás va a decir mentiras de ti. No, pero si lo hiciste. Pero ya, que Dios, ¿qué le importa? Dios ya no sabe de eso, ya lo borró. Cualquier cosa que el diablo quiere usar para exhibirte es mentira, es un cuento. Y eso fue lo que Cristo hizo en la cruz. Exhibió al diablo todos sus cuentos, todas sus mentiras, con que él manipula a las personas. Por eso no andes haciendo lo que hace el diablo, señalando los errores y las debilidades de otras personas, porque eso es lo que el diablo hace. Le encanta exhibir. No lo hagas. Desde la cruz, Cristo ha podido vencer y exponer todos los cuentos perversos de Satanás. Estos cuentos, voy a mencionar 3 fundamentales, básicos. Analicen cuál puedes enganchar si en algún momento dado tienes miedo de este acusador. El diablo engaña a través de los cuentos de la brujería, las adicciones y pecados revestidos de placer. Son las 3 áreas. Dice, no, pues yo con brujería pues nada. ¿Cómo sabes? Por ejemplo, pregunta que no es cristiana pero que se hace entre cristianos: ¿qué signo eres? Todo el mundo sabe su signo, dígame si no. No que Géminis, no que Leo, no que Piscis. ¿Y por qué te sabes un signo? Si ese es vocabulario netamente del mundo de la brujería. ¿Por qué andas pensando? A mí cuando me preguntan que qué signo soy un signo de interrogación. Sin darnos cuenta, de alguna u otra manera nos ensuciamos, nos embarramos, pero el diablo quedó expuesto. Cuidado. La propaganda de la brujería puede asustar. Las adicciones pueden molestar y el pecado puede esclavizar, pero a todos esos cuentos del maligno se opone la victoria de Cristo en la cruz, y eso es lo que nosotros predicamos. No hay brujería que prevalezca sobre el poder que Dios le da a sus hijos. Números 23:23 dice que no hay brujería, no hay oráculo, no hay encantamiento que pueda prevalecer y afectar al Hijo de Dios. Así que si alguien viene y te dice, no, que hay que darte una limpieza, mira, te está yendo mal, o pastor, me habrán embrujado. No hay hechizo, ni encantamiento, ni embrujo, ni nada que alguien pueda pronunciar en tu contra con el poder de Satanás que te pueda afectar si tú eres un hijo de Dios. Por lo tanto, minimiza esas influencias y avergüénzalas. No tienen poder. No hay brujería que prevalezca sobre el poder de Dios. No hay adicción que pueda esclavizar al Hijo de Dios, porque Dios tiene poder para arrancar cualquier adicción. Y no hay manera, escuchen, no hay manera de que el pecado pueda someterte al pie de la cruz. Cualquier pecado revestido de cualquier condición, mayormente los apetitos de la carne, que no solamente implica los deseos sexuales, sino también la manera como comemos, la manera como expresamos nuestros impulsos, nuestro carácter, nuestro genio, no puede gobernarte cuando estás al pie de la cruz.
Y no estoy exaltando un instrumento, estoy exaltando lo que sucedió en el instrumento. Porque los adventistas cristianos, los adventistas del séptimo día cristianos, no exaltamos un objeto, exaltamos a Cristo, quien murió en ese objeto y lo convirtió de algo vergonzoso a algo honorable, algo honroso. Pero Cristo Jesús avergonzó a Satanás. Sus cuentos, sus mentiras para atrapar al mundo están expuestos. Quien se envuelve en eso definitivamente ha perdido los efectos y las bendiciones de lo que Jesús promete darte gracias a lo que logró en la cruz. Fíjense, el hecho de morir como un criminal dificultó la aceptación de Cristo como el Mesías y Salvador del mundo en su época. Predicar de un Salvador crucificado en la época del Imperio Romano era una vergüenza. Es lo que leímos en 1 Corintios 1, del 18 al 24. Era vergonzoso. No se podía ni mencionar en la sabiduría de los griegos, ni en las obras milagrosas que pedían los judíos. Y Pablo dijo, sí, es hasta una locura lo que estamos diciendo, que el Mesías que hemos estado esperando no era un rey poderoso y glorioso, sino fue una víctima que incluso murió en una cruz. ¡Qué vergüenza! Que nuestro héroe haya muerto en una cruz. Eso era muy vergonzoso. Hoy no es tan vergonzoso, pero en el tiempo en que nació el cristianismo era una situación muy vergonzosa. La vergüenza de un Salvador crucificado como malhechor se desvaneció inmediatamente en la mente de sus seguidores después de la resurrección. La resurrección de Cristo fue un acontecimiento que marcó la caída del poder de las tinieblas, vindicó la naturaleza mesiánica de Cristo y afirmó la fe de los que lo aceptaban como su Salvador. Esas tres cosas logró. Y avergonzaron a las tinieblas, porque lo que parecía una victoria del demonio se convirtió en el instrumento más poderoso de Cristo. Lo expuso. La muerte en la cruz representa la victoria sobre el pecado. La muerte en la cruz representa victoria sobre las potestades de las tinieblas. Victoria para todo el que cree. No es que nos ponemos por encima de los demonios, es que ellos no pueden tener potestad sobre el Hijo de Dios. Y si tú eres un hijo de Dios, no puedes permitir que los demonios te quieran someter. Quien murió en aquella cruz solitaria no fue un criminal, no fue un agitador político. Quien murió en esa cruz fue un redentor de humanos, el Hijo de Dios, conocido como Jesús, el Cristo, el Mesías. Palabras de Juan en su Evangelio, capítulo 3, versículo 17, que dice: porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de él. Quien murió en esa cruz fue un salvador de humanos. ¿Eres tú un humano? Esto hace la diferencia entre 1000 años de historia de gente crucificada. Nadie de esa gente que murió torturada por la cruz te daba la oportunidad de obtener la salvación sobre las fuerzas del demonio. Solo una cruz, solo un ser, Jesucristo, al morir en la cruz, brinda esa oportunidad. Y eso marca la diferencia enorme entre todas las cruces de la historia, porque en esa cruz estaba muriendo mi Salvador, mi esperanza, para que los demonios se avergüencen cuando me quieren avergonzar ellos a mí. 3 décadas en la historia del mundo fue todo lo que necesitó el movimiento cristiano para llegar a ser la religión más grande que el mundo haya visto, y para cambiar las vidas de centenares de millones de personas. Todo comenzó con una docena de hombres
un puñado de mujeres llenos del Espíritu Santo y el mensaje de Cristo y este crucificado. Y el mundo cambió. Jesús cambió el significado de la cruz de algo vergonzoso a algo honroso. Jesús puede cambiar tu vida de una situación vergonzosa a una situación honrosa, porque tú eres más valioso que la cruz. Jesús fue a la cruz porque tú vales, porque tú necesitabas a Jesús. Por eso, querido hermano, esta noche te invito a que pienses cuán importante es y qué diferente hace en tu vida a Jesús y este crucificado. ¿Puedes saber de profecías? Mucho. A mí me conocen como un pastor que predica profecías. Pero sin Jesús en las profecías, ¿de qué sirve? Nada. Yo necesito a Jesús para que los demonios no me sometan, ni me avergüenzan, ni me manipulen, ni me espanten. Y seguido lo digo, hay que declarar la guerra a las fuerzas del mal, porque están acabando con nuestros jóvenes, están acabando con nuestras familias, están acabando con nuestros hogares, están enfermando gente detrás de una enfermedad que clínicamente es aceptada como una enfermedad. Yo he descubierto que hay demonios detrás de esa enfermedad, y a veces sanamos a las personas de una enfermedad clínica, pero no los sanamos de un problema espiritual, y caemos y recaemos y recaemos. Es tiempo de que vivamos firmes en la fe, tranquilos. El demonio no te va a avergonzar. Él es el que quedó expuesto. Cristo los avergonzó. Por lo tanto, ten el poder de Cristo o su sangre de no permitir que los demonios te intimiden. Si hay necesidad de salud física en los miembros de nuestra familia, busquemos ayuda médica, sí. Busquemos ayuda naturópata, también. Pero busquemos sanidad espiritual. Derrumbemos las cadenas del maligno. Oremos por liberación espiritual. Porque si Dios sana espiritualmente a las personas enfermas, también puede darle sanidad física. Porque al arrancarle el poder a un demonio que está lastimando el cuerpo de un ser, resuelves el problema de raíz. Las medicinas y los medicamentos son buenos, pero son las curitas. Lo que el cuerpo necesita es el poder. Por eso Pablo dice que el evangelio, la predicación de Cristo y este crucificado es poder de Dios. Poder. Un golpe fuerte y definitivo a las fuerzas del maligno. ¿Cuántos esta noche oyeron los testimonios? Tenemos un familiar enfermo, comprometido con su salud, o conocemos a alguien que tiene un problema emocional, un problema mental, un conflicto en su hogar, en su familia, en su matrimonio. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie? Clamamos el poder de Cristo, el que avergonzó a los demonios y que traiga liberación a nosotros y a las demás personas que conocemos. Vamos a orar. Señor, no somos nada, no somos nada, simples gusanos humanos, muy inferiores a los ángeles. Pero a través de tu palabra tú nos has demostrado cuán valiosos somos para ti. Tan valiosos que estuviste dispuesto a mandar a tu Hijo a morir en una cruz y a transformar esa cruz en un instrumento de vergüenza a un instrumento de honra. Y ese Jesús que está vivo y que lleva en su cuerpo las huellas de su sacrificio, es el mismo Jesús que sopla su Espíritu Santo a todos aquellos que lo aceptamos como nuestro Salvador y nos convertimos en sus hijos. Y a todos los que le hemos recibido, nos ha hecho hijos de Dios. Y como hijos, entonces tenemos ahora sí la bendición que Dios nos dio a través de Cristo, que dijo
que podíamos tener potestad y autoridad sobre las fuerzas del mal. Y podemos enfrentarnos en el nombre de Jesús y con el poder de su sangre. No por nosotros, sino por Jesús que lo venció, por Jesús que lo exhibió. Señor, hay una persona en nuestra mente, un pariente, un amigo, un hijo, que padece un conflicto personal, una enfermedad. Señor, en este momento elevamos nuestras oraciones, no por quien ora, sino a quien oramos, a la majestad del cielo, y reclamamos humildemente tu poder. Ve y confronta a los demonios que están detrás de esas enfermedades físicas, mentales, emocionales, y que están destruyendo familias y vidas, y empieza a levantar conflicto y batalla. Libera, triunfa, exhibe a los demonios, échalos de ese hogar, aléjalos de esas vidas, repréndelos, Señor, con tu presencia. Da liberación, Señor, a tu pueblo, a tus hijos, a los que clamamos por misericordia y por poder. Confiamos que lo que tú lograste en la cruz lo sigues logrando hoy al interceder por nosotros en el santuario celestial. Derrama tu espíritu, derrama tu poder y derrota las fuerzas del maligno en el nombre de Jesús y por el poder de su sangre. Amén.